Manifestaciones divinas se han presentado de distintas formas: visiones de ángeles, contactos con los santos. Incluso impactantes revelaciones de la Virgen María se han registrado durante la historia de la humanidad. Para muchos, las fuerzas divinas existen y se hacen presentes a diario vivir. La fe en Dios y Jesucristo mueve a millones de fieles en todo el mundo que creen en hechos espirituales y presencias de seres celestiales. Pero ¿existen las manifestaciones físicas? ¿Puede una fuerza divina causar daño? Existen varios hechos de personas que han recibido el poder divino. Es el caso de los estigmas. Si a usted le es ajena la palabra, ponga mucha atención, porque explicaremos sus causas, los tipos y contaremos hechos de la vida real. Los estigmas son hechos sobrenaturales, sin explicación aparente. Son señales o marcas que aparecen en el cuerpo de algunas personas. Por lo general se manifiestan en los devotos cristianos, causan dolor y marcas profundas en el cuerpo. Las heridas que presentan estas personas, que según los fieles fueron tocadas por la mano de Dios, son similares a las heridas ocasionadas en Jesús durante su crucifixión. Las señales se repiten en varios lugares. Los estigmatizados suelen tener marcas en los pies, espalda y en las palmas de las manos. Uno de los hechos que estremecieron al mundo fue el caso de la mexicana Elizabeth Sánchez, una mujer que proviene de una familia fiel a la Iglesia Católica. Señala que tuvo un encuentro divino que terminó con estigmas. Cuando se encontraba orando en una iglesia, recibió la presencia de un ángel de luz. Inmediatamente, después de estar viendo esta imagen, sintió dolor en sus manos, cabeza y se dio cuenta que sus manos sangraban. Bueno, los médicos no dan ninguna explicación. Simplemente, hay unos que te dicen que es la mente. Hay otros que te dicen que ellos no tienen una explicación, que no saben, ¿sí? Que si es divino, ¿sí? Precioso. Pero en realidad no tienen una explicación. Varias versiones tratan de explicar este fenómeno. Los relatos cristianos consideran que son hechos sobrenaturales de Dios, y para otros, una intervención diabólica. Para los más incrédulos, estas heridas serían causadas por las mismas personas, de forma intencional, por problemas psicológicos. La Iglesia Católica los considera hechos divinos, incluso investigan estos hechos. Afirman que son vivencias que representan el sufrimiento de Cristo. Pueden ser invisibles, solo causando dolor en las personas, y las visibles se manifiestan físicamente. Uno de los casos que más sorprendió en la historia es el caso del Padre Pío. Para muchos, este religioso tenía un don divino, para otros, un efecto paranormal ocasionado por su propia mente. Entró a la iglesia muy joven. Con el tiempo, se comenzaron a registrar en su cuerpo las llagas de Jesucristo. Para muchos, una de las personas que confirma la realidad de los estigmas. Soportó por años el fuerte dolor, sus manos sangraban. Ante estos hechos, llegó a ser investigado por el Santo Oficio. Estas virtudes divinas causaron la envidia de otros sacerdotes que veían cómo el Padre Pío manifestaba este acercamiento con Jesús. En nuestro país, en la década de los 80, un joven de 16 años protagonizó una historia que fue seguida por miles de fieles. Miguel Ángel, conocido como el vidente de Villa Alemana, aseguraba que se contactaba con la Madre de Jesús, la Virgen María. Dentro de sus testimonios, señalaba que era víctima de fuertes dolores, estigmas en su cuerpo, y en varias oportunidades comenzó a sangrar. La iglesia desacreditó a este vidente, pero para los más creyentes, estos sucesos fueron ciertos. Los estigmas se pueden identificar en heridas en manos o muñecas, semejantes a las causadas por las estacas en la crucifixión de Jesucristo. Heridas en los pies y en la cabeza, semejantes a las causadas por la coronación de Cristo. Llagas en la espalda debido a los latigazos y heridas en un costado por las lanzas. La iglesia
ha determinado ciertos criterios que determinan la autenticidad de los estigmas. Las llagas deben ser localizadas en las zonas heridas de Jesús. Señalan que los estigmas no se infectan, aparecen espontáneamente en el cuerpo y que no ceden a tratamiento médico. ¿Son reales los estigmas? ¿Puede una fuerza divina causar estas heridas? Son preguntas que rondean este misterio. Heridas que se manifiestan espontáneamente. ¿Una realidad o mentira? Juzgue. Vamos repasando. ¿Cuáles son los 5 fundamentos para entender que una persona realmente sufre o, digamos las cosas como son, ha sido bendecido con las leyes de la estigmatización? Las llagas deben estar localizadas en los lugares de las 5 llagas de Cristo, ¿cierto? Al tiro ya va a contestar su pregunta, señor. Los estigmas no se infectan, algo que obviamente contradice todas las leyes de la medicina. Por otro lado, no ceden ante cualquier tipo de cura o tratamiento. No hay cosa que, aunque le des punta de hilo, aunque trates de, no sé, de cauterizar cualquier cosa, lograrán las mismas llagas, al mismo lugar, abrirse camino. No tienen cura, no hay ningún médico que pueda frenar la manifestación de este fenómeno en ciertas fechas clave relacionadas con la cristiandad. Y por último, sangran copiosamente y por largos periodos, lo que claramente a todas luces es una contradicción. La cantidad de sangre que pierden estas personas en cada una de estas ocasiones puede llegar hasta los 2 litros, lo que obviamente eso significaría que el hombre pasaría prácticamente enfermo, postrado y con unos problemas de autodefensa, digamos, y de alimentación, que es lo que finalmente hace la sangre en el sistema circulatorio. Y sin embargo, aparte del terrible sufrimiento, sobrecogedor dolor que sufrió el Hijo de Dios en la cruz o en el madero, como dicen otras religiones, fíjense que eso también acompaña a las personas que han sido tocados por la divinidad para ser estigmatizados. ¿Por qué se dice principalmente que han sido tocados por la divinidad? ¿Por qué se dice principalmente que esto derechamente son actos de fe y un don? Porque fíjense que los primeros en tener esto fueron considerados algunos de los santos más perfectos dentro de la iglesia o dentro del catolicismo en general. De hecho, uno de mis favoritos, San Francisco de Asís, que de hecho, por desgracia, no me lo sé, porque no soy, digamos, muy amigo de las misas, pero obviamente cuando se le menciona San Francisco de Asís, y ahí viene todo en latín como se dice, stigmaticum primerum sicer, así como el primer estigmatizado por la bendita mano de Dios tocado, aquel que se refería como hermano son hermano a luna, ¿cierto? A los satélites naturales y obviamente el astro rey que nos alumbra y que pensaba que todo animal y todo ser vivo no era menos ante Dios. Obviamente hay personas que tienen estos estigmas simplemente como un premio, ¿sí? Por un acercamiento, por parecerse a aquel que adora. Pero vamos viendo otros casos, porque fíjense que este fenómeno